principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dilo, iglesia. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dilo de nuevo, a ti el alfa y el omega, a ti el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Dilo, iglesia. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio, me doy en sacrificio a ti. Te adoramos, Dios. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Una vez más, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Sí, Señor, gobiérnala. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, 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 que siempre viva en tu voluntad. Oh, gracias, Señor, gracias, Padre. Te pedimos ahora que hables a través de tu siervo, a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, y habla a nuestros corazones y a nuestra mente, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Vamos a seguir orando, hermano, con esa actitud. Quédese de pie, hermano. Vamos a seguir orando por algunas peticiones también. Orando por aquellos que están enfermos, debilitados. Orar por los familiares también que no están con nosotros en estos momentos aquí.
pidiendo por ellos. Eterno Padre Celestial, oramos en esta hora. Gracias, dándote primeramente gracias a ti, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Oramos, Señor, por nuestros familiares. Oramos, Señor, por la mamá de Jenny, de nuestra hermana, Señor. Oramos por su salud, tu Dios, donde esté, que tú la fortalezcas físicamente y también, Señor, espiritualmente. Orando, Señor, por cada uno de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos. Padre, que tú también, Señor, hagas la obra en cada uno de ellos, esa obra sanadora y también esas obras salvíficas, Señor. Oramos por Primitivo González, Señor, donde esté, Señor, lo presentamos por su problema de visión, Señor, que tú le des esa vista física y esa vista espiritual también, Señor. Por Norma, Señor, por su salud ahora, Señor, que tú la fortalezcas también, Señor, por Edith, oh Dios, González. Presentamos a estas personas ahora, Señor, para que tú, oh Dios, haga la obra también en cada uno de ellos, Señor. Oramos, mi Dios, por las peticiones que hay en el corazón de cada uno, Señor. Padre, orando, mi Dios Todopoderoso, no solamente por aquellos que no están con nosotros alabando tu nombre, sino también por cada uno de los que estamos en este lugar. Tú guardes, tú cuides, protejas, Señor, físicamente, oh Dios, y también de todo viento doctrinal, de todo viento, Señor, de males que vengan contra la iglesia, Señor. Que tú, oh Dios, cuides a tu pueblo siempre, Señor. Tú lo haces, mi Dios, pero seguimos no solamente pidiéndote, Señor, por cada uno de nosotros, sino dándote gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por estas alabanzas, hermanos. Siguiendo la serie que comenzamos de las bienaventuranzas, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 1, 2, y vamos a leer el versículo 5 hoy, que es la tercera bienaventuranza. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca le enseñaba diciendo, vamos al 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Añade bendición a tu palabra, Dios, en esta hora. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Prepárase, oh Dios, un corazón sensible en cada uno de nosotros, una mente abierta para recibir tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Otra razón, cuando digo otra razón, porque hay muchas razones para nosotros imitar a Jesús. Pero hay otra razón para imitar a Jesús. Y de esto se trata esta bienaventuranza de hoy. Ayer estuvimos en un tiempo de trabajo allá en Parita. Fuimos a la iglesia en Parita a apoyar a nuestro hermano allá, Efraín. Y yo estaba allí cuando comenzamos el trabajo. Me di cuenta que nos faltaban los lentes para cortar el césped, porque una brusca ahí nos podía golpear los ojos. Y dejé la máquina allí en la orilla de la entrada de la iglesia, del templo, y me fui a comprar unos lentes para mí y uno para los muchachos. Y cuando regresé de comprar los lentes, vi que la máquina, no sé, le había dado una parálisis, estaba toda torcida. Y algo, ¿qué pasó aquí? Había hasta expulsado una pieza de la máquina, y cuando yo veo hacia el fondo, vi que una hermana estaba estacionando su carro. Yo, bueno, este es el cuerpo del delito. Entonces fui donde el hermano, a hablar con el hermano, el dueño de la máquina, porque no era ni mía, y dije, hermano, ha pasado un accidente, el carro le pasó por encima de la máquina y ha quedado toda torcida, hermano, vamos a ver cómo hacemos ahora. Y el hermano dijo, ay, santo, nada más hizo así. Fui donde la hermana y le dije, hermana, usted le pasó por encima de la máquina del hermano Pablo y está torcida. Yo no la vi, hermano, yo pasé, pero no la vi.
Y la cosa, hermano, es que en ese momento sale a relucir que si el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, nosotros no actuaríamos de esa manera. Porque me sorprendió la forma en que los dos recibieron la noticia. Yo estaba dispuesto a esperar cualquier reacción. Y a veces no era una reacción, espera uno que no sea una reacción así. Y gracias a Dios que había un señor allí que sabía algo de mecánica y arregló la máquina y quedó perfecta. Yo le dije al hermano, ahora quedó la máquina mejor que antes. Entonces, gracias a Dios, hermano, se recuperó. Sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ser mansos. Sin el Espíritu Santo, nosotros no seremos humildes. Sin la dirección del Espíritu Santo, nosotros no vamos a hacer cosas contrarias a la reacción del mundo. Porque lo que reacciona el mundo, allí nos agarramos a golpe. Tú me tienes que pagar la máquina ahora. Fue tu culpa. Hasta yo hubiese sido culpable porque la dejé allí. Pastor, usted la tiene que pagar. Pero gracias a Dios, hermano, no es la reacción. No es la reacción que tenemos nosotros teniendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen? Ahora sí, ¿cuántos dicen amén? Hermano, pero ese amén es sincero. Pues a mí no me gusta pedir amén. Porque a veces yo pido amén y usted dice amén y está pensando, hermano, ni siquiera está diciendo con convicción que así sea. Ni siquiera está pensando. Por eso a mí no me gusta pedir amén. A veces los amenes salen allí, hermano, por inercia. Uno dice amén. Y en realidad, hermano, el amén significa que así sea. Y si no estoy diciendo que así sea, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Acá hay sillas también. Y siguiendo con el pasaje de Mateo capítulo 5, esta bienaventuranza número 3. Jesús, siendo el Señor, conociendo la palabra de Dios, siendo Dios, Él nos lleva al Antiguo Testamento para hacer referencia a esta bienaventuranza. Vamos al Salmo 37. ¿Cómo Jesús sabía que en el Salmo 37 estaba esta bienaventuranza de la que Él está hablando? ¿Cómo sabía? Él es el Señor. Él es Dios. Él es el portador de la palabra misma de Dios. Y dice en el Salmo 37, versículos 5 al 11. Vamos a ir al Salmo 37. Estamos allí. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire, hermano, dos cosas, encomienda y confía. Una persona espiritual, una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, se encomienda a Dios y confía en Dios plenamente. Estamos confiando en Dios en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles estamos confiando en Dios. Hermanos, yo le doy gracias a Dios y no me canso de decirle gracias, Señor, por estos meses. Dios ha cuidado a la iglesia, Dios ha librado a la iglesia, hermano. Gracias al Señor, ningún hermano ha salido contagiado. Hermanos, estoy hablando de hermanos que se congregan, ¿no? Porque Dios nos ha cuidado, hermano, ¿no? Y también, por supuesto, cumpliendo las medidas, ¿no? Ahora usted se va a quitar la mascarilla. No, hermano, no. Porque hay que hacer la parte nuestra. Dios se encarga del resto. Pero Dios ha cuidado a la congregación y lo seguirá haciendo. Pero encomendemos nuestra vida, encomendemos los servicios, los cultos, encomendemos todo al Señor. Encomienda al Señor y confía en el Señor. La persona que tiene el Espíritu Santo hace eso. Y segundo, lo que dice ahí el Salmo, guarda silencio ante Jehová. Ese guardar silencio ante Jehová y espera, dice el Señor. ¿Por qué nosotros a veces le reclamamos al Señor? ¿Por qué nosotros no callamos cuando debemos callar al Señor? Porque a veces, hermanos, a veces fallamos de tal forma y la parte humana sale a relucirse. Pero guarda silencio es lo que el Señor está diciendo en el Salmo. Guarda silencio, quédate quieto, confía en el Señor, espera en el Señor
Y también dice en el Salmo, no te alteres, versículo 7. No te alteres con motivos del que prosperan en su camino por el hombre que hace maldades. Usted no puede ser igual que aquel mundano. Usted no puede reaccionar como aquel mundano. Como, ¿qué tal si los hermanos allá del problema ayer, del accidente, no del accidente, de la tragedia, ¿no? ¿Qué tal si ellos hubieran reaccionado de una forma como nosotros sabemos? Hermano, y se dicen hermano y todo. Hermano, usted me tiene que pagar la máquina nueva. Porque era nueva, hermano. Lastimosamente era nueva. Pobrecito yo, si me hubiera tocado pagar la máquina. Y la hermana que pasó por encima es hasta abogada, hermano, hasta preso hubiera estado yo. Y entonces el Salmo dice, no te alteres, deja la ira, deja la ira. ¿Es malo airarse? La Biblia dice, airaos. La Biblia dice que nos airemos, nos podemos airar. No, airarse es algo común. ¿Quién nos aira? Uno se aira, ¿no? Yo me airo con Katia, muy a menudo. Airaos, pero no pequéis. Hasta ahí llega, hermano. No pequéis. Entonces, pero la Biblia dice, deja la ira. El Señor también nos dice, deja la ira y desecha el enojo. Desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. El Señor habla de que airaos, pero no pequéis. No, los malignos en ese mismo salmo habla de que los malignos, en el versículo 9, porque los malignos serán destruidos. ¿Quiénes serán destruidos? ¿Los espirituales o los que no tienen el Espíritu Santo? Dice, los malignos serán destruidos, los que actúan de manera incorrecta, de manera diferente a la que debe actuar un hijo de Dios. Y no somos nosotros igual que el mundo. No reaccionamos, no debemos reaccionar igual que el mundo. Tenemos que reaccionar de manera distinta. Y el Señor está preparándonos. El Señor Jesús está preparándonos para llegar al punto de la bienaventuranza. Porque dice que los malignos serán destruidos. Pero ¿qué pasa en el versículo 9? En la última parte. Pero los que esperan en Jehová. ¿Quiénes esperan en Jehová? Nosotros esperamos en Jehová. Descansamos en Jehová. Confiamos en el Señor. Y descansar en Jehová. Al descansar en Jehová dice, ellos heredarán la tierra. Se parece a la bienaventuranza que estamos citando. Porque el Señor está haciendo referencia a este salmo específicamente. Y dice en el versículo más adelante, pero los mansos, en el versículo 11, pero los mansos, ¿quiénes son los mansos aquí? ¿Quiénes son los mansos? ¿Quiénes son los que se airan fácilmente? ¿Quiénes son los que explotan? Porque es una palabra que usamos, exploté, no aguanté más, exploté. Hermano, entonces el Señor nos está mandando a ser manso, pero exploté. Entonces usted no es ningún manso. Y el Señor nos llama bienaventurados, dichosos los mansos. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, que dice el versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Jesús sabía mucho de la palabra, porque Jesús es Dios. Y se recrearán con abundancia de paz. Cuando este mundo pareciera que no hubiera paz nunca, el Señor nos está ofreciendo paz. Pero para eso, hermano, hay que detenerse y ver que la mansedumbre es o debe ser el carácter del cristiano. Yo le decía a alguien que quiero mucho, yo le decía esta semana a alguien que quiero bastante, y le decía, no es posible que uno mantenga una cara de bravucón siempre. No es posible que uno tenga una cara allí amarrada, una cara, bueno, y hay mucha gente que dice, no, el rostro mío es así, de molesto, de bravo, porque yo soy así. Esa es mi cara, ese es mi rostro, no lo cambia nadie. Como algunos dicen, mi carácter es así, no lo cambia nadie. Entonces, está diciéndole al Señor, Señor, tú no eres capaz de cambiarme. El Señor no solamente prepara y comienza a trabajar en nosotros internamente. Él comienza internamente. Él comienza a trabajar en nosotros internamente.
Y qué bueno es el Señor, que no solamente trabaja internamente, sino que comienza también con las partes externas también. Él cambia nuestro lamento en baile. Él cambia también el rostro de nuestro, ¿no? Él cambia, transforma todo. Entonces no podemos decir, bueno, el Señor no puede, o no dejo que el Señor, porque yo soy así. Tenemos que cambiar, hermano, desde adentro para afuera, por supuesto, el Señor comienza. Pero no podemos decir, no, yo soy así. Mi cara es así y por tanto yo no puedo hacer nada por eso. Usted no puede hacer nada, pero el Señor puede hacer algo. Hay beneficio en un carácter manso, en un carácter humilde. Y vamos a ver que eso va ligado, la humildad con la mansedumbre van juntas, no se pueden separar. Vamos a verlo por qué. Pero ¿cuáles son los valores mundanos? ¿Cuáles son las cosas opuestas a lo que el Señor está enseñando en la bienaventuranza número 3? Estamos en el versículo 5, pero es la bienaventuranza número 3. Hemos visto 2 por el momento. Pero algo contradictorio es que el mundo no actúa con mansedumbre, el mundo no actúa con humildad tampoco. El mundo, ¿sabe cómo actúa? Con ansias de poder. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Ellos quieren poder, ellos quieren hacer de las cosas de este mundo, quieren hacerse poderosos. Por eso es que no podemos ver al hombre a veces, cuando decimos, bueno, el hombre es poderoso y el hombre tiene tal posición. Nosotros no podemos tampoco desenfocarnos, mirar siempre a Dios. Tenemos que mirar siempre a Dios. Son los que dicen, mucha gente en el mundo, es una frase muy común. El mundo usa esta frase, dice, nosotros somos mansos pero no mensos. ¿Has escuchado eso? Y yo le decía a los hermanos en el culto de la mañana, no podemos nosotros decir esa misma frase, hermano. Yo soy manso, pero no menso. Usted está diciendo al Señor, yo soy manso, Señor, yo quiero cumplir con tu palabra, pero a la vez no soy humilde, ¿no? Porque cuando nosotros decimos soy manso y no menso, es que nosotros estamos dispuestos, pero una parte, pero no completamente. Entonces la humildad va muy ligada a lo que es la mansedumbre. Sé manso, el Señor nos enseña. Vamos a ir al pasaje más adelante, pero hay un pasaje donde el Señor nos habla que lo imiten, que sean como yo, dice Jesús. Entonces, esto de mansedumbre, ese es un tipo de humildad donde abre el corazón, principalmente cuando la persona está dispuesta a darle un corazón sincero a Dios. Eso es la mansedumbre también. Pero Jesús dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán o recibirán la tierra por heredad. Esa es la herencia. ¿Y qué es la tierra por heredad? Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿De qué herencia nos está hablando el Señor? Una herencia futura, una herencia eterna. Donde nosotros lo que vemos, nada de lo que nosotros vemos es herencia para el cristiano, sino lo que no vemos. Porque el cielo ya ha pasado, la tierra ya ha pasado. ¿Cuál es la herencia del cristiano? La eternidad, hermano. Para el cristiano es esa morada eterna la que le espera. Jesús dijo en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿qué añade a ese versículo? ¿Lo tienen? Y hallaréis descanso.
La mansedumbre de la que habla Jesús trae como recompensa un descanso, un reposo, una eternidad, un futuro mejor para el cristiano. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Es eso lo que le espera a usted, mi querido hermano? Y nuevamente repitió Jesús, y hallaréis descanso. Llegarás a la tierra prometida, llegarás a ese reposo eterno. Eso es lo que el Señor está diciendo allí en su palabra. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30, nosotros podemos aplicar eso a nuestra vida y nosotros también aprender de Jesús esa característica. Sé como yo soy, manso y humilde de corazón. Es otra razón para imitar a Cristo. Y a veces cuando nosotros sentimos alguna cosa que nos saca de control, porque eso es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto a la mansedumbre, ¿qué es? Perder el control. Si usted pierde el control, hace falta mansedumbre en usted. ¿Quiénes pierden el control fácilmente? ¿O quiénes han perdido el control alguna vez? Yo creo que aquí no hay nadie que no ha perdido el control. Hemos perdido el control. Y yo estaba el otro día recordando un control que perdí, hermano, que fue una catástrofe que tuve también hace unos años atrás. No fue un accidente, fue una catástrofe. Yo estaba allá en el rancho y viendo hacia la loma entre la Sabaneta y el Barrero, y estaban haciendo la carretera. Lo que quiero decir con esta historia, esta triste historia, es que siempre cuando uno pierde el control hay consecuencias malas, hay consecuencias negativas. Es como el que peca. Una persona que sabe que está pecando, créeme, espere las consecuencias. No diga, el Señor lo permitió. Bueno, usted lo buscó, que es otra cosa. Es algo muy distinto. Porque el pecado lo que va a traer es consecuencias siempre. Bueno, yo iba en aquel tiempo, ahora el 3 de noviembre voy a cumplir años de ese accidente. Yo estaba allá en el rancho y estaba recordando con los hermanos que estaban allí, los muchachos. Yo les dije, mire, un 3 de noviembre, en esa loma que ustedes ven allí, yo iba en la bicicleta y estaban construyendo la carretera, o sea, no construyéndola, sino que estaban arreglándola, y ustedes saben que tiran piedras sueltas y esa piedra suelta uno rebala fácilmente. Cuando ustedes vayan allá, yo les voy a enseñar la loma. Es una loma bastante larga, bastante parada, y yo iba en la bicicleta al 3 de noviembre, porque allá los 3 de noviembre hacen palo encebado y el pato allí colgando y el puerco encebado y tantas cosas que hacen. Uno se va a divertir por allá. Y yo iba en la bicicleta y bueno, y vi a un muchacho, un vecino que iba para allá también, y yo le dije, ve, yo te doy el bote. Y ¿qué pasa, hermano? Subió y nosotros inventábamos los frenos de la bicicleta. Los frenos de la bicicleta, nosotros le poníamos tacos de pedacitos de llantas de carro y le metíamos eso allí. Y ese era el freno, pero eso, si no estaban bien puestos, se soltaba. Eso ocurrió, hermano. En la loma se soltó el caucho y quedé sin freno. Y definitivamente, hermano, lo que nos esperaba era un aterrizaje forzoso. Nos caímos aquí. Esta marca que tengo aquí es del 3 de noviembre de aquel año. Hermanos, perdimos el control. Quedamos sin control. ¿Y qué pasa cuando se pierde el control o cuando no hay control? Consecuencia. No terminé en el hospital porque, bueno, pero hubieron consecuencias, golpes, raspones, fiesta de ninguna clase ese día. Perdimos todo, hermano. Las consecuencias vienen cuando uno pierde el control. Y como cristiano uno dice, bueno, perdí el control, perdóname, hermano, perdóneme. Le dije un montón de palabras ahí que no debí decirle, perdóneme. Ya hay consecuencias, ya hay tristeza en el corazón, ya hay heridas en el corazón de la hermana. Entonces, no podemos nosotros reaccionar después de perder el control. Reaccionemos, hermano, al oír la palabra de Dios. Hagan caso a lo que dice la palabra de Dios.
Y no espere, bueno, voy a esperar que venga el predicador del Salvador, o voy a esperar que venga el predicador de tal lugar. Hermano, la palabra de Dios está en sus manos, está con usted. ¿Cuántas veces usted ha oído de las bienaventuranzas? ¿Cuántas veces usted ha leído, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra? ¿Cuántas veces usted ha oído eso, hermano? Pero está esperando que una persona del otro lado del continente venga para que le diga a usted lo que Dios le está diciendo hoy, y le ha dicho ayer, y le ha dicho varias veces. La diferencia está, hermano, en que nosotros tenemos que reaccionar a la palabra de Dios, ser sensible a la voz de Dios. Porque Dios está diciendo, bienaventurados los mansos, y bienaventurados, dichosos, felices los mansos. Y añade ahí, y humildes también, porque el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús, hermano, solo Cristo puede dar un nuevo carácter. Si usted está luchando con ese carácter donde la mansedumbre brilla por la ausencia, hermano, pídele al Señor, hermano, lo que ya el Señor le está dando, porque el Señor nos está dando, según Gálatas, en Gálatas se está hablando allí, en uno de los versículos famosos del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo viene también acompañado de mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, paz. Todo ese paquete viene junto. Entonces usted dice, no actúo con mansedumbre, entonces no se deja doblegar por el Espíritu Santo de Dios, que es algo muy distinto. No es sensible a la voz de Dios, que es algo muy distinto. Y actuamos nosotros, hermano. Perdemos el control. Perdí el control porque es que yo soy así. Desde muy niño yo soy así. Usted es así porque usted quiere ser así. Pero Dios no lo quiere así. Dios quiere que actuemos con mansedumbre. Dios quiere que nosotros seamos enseñados con su palabra. Para los que tenemos hijos, ¿queremos que nuestros hijos imiten las cosas malas o las cosas buenas de nosotros? Las cosas buenas. Porque las cosas malas ellos ya la traen en su naturaleza pecadora. Usted no tiene que enseñarle a decir mentiras a sus hijos. Ellos van a decir mentiras. Y usted va a decir, mi hijo no miente, algún día va a mentir, porque esa es la naturaleza del pecado. Pero Jesús, siendo perfecto, Él no nos va a enseñar o nos va a decir, aprendan de mí algo malo. El Señor siempre nos va a decir a nosotros algo bueno y que es de beneficio para nuestra vida. Y Dios nos está hablando, hermano, a través de esta bienaventuranza. Dios me habla, Dios le habla a usted y Dios le va a hablar a muchos más también. La diferencia es en el éxito. La diferencia está en la obediencia. Entonces hay diferencia. Aquellos que obedecen, aquellos que rechazan, aquellos que obvian, aquellos que se apartan, aquellos que no están atentos a la voz de Dios. Bienaventurados los mansos. Y agreguemos, hermano, humildes también. Ese es el mayor ejemplo de mansedumbre, en nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cristo, solamente Cristo, puede darnos a nosotros un nuevo carácter, puede darnos un nuevo corazón. Solo Cristo puede ayudarnos a ser humildes y a ser mansos. Solo Cristo. Solo en Cristo también recibiremos herencia. Usted tendrá herencia porque Jesucristo está en su vida y porque le obedece. Usted no recibirá herencia, hermano, porque su padre es cristiano. El mejor cristiano de la iglesia Buenas Nuevas es mi papá. El mejor cristiano, los mejores cristianos son mis tíos que están en la iglesia Buenas Nuevas o que están en tal iglesia. Esos son los mejores cristianos. Por tanto, yo tengo una herencia. No, hermano, usted no va a obtener ninguna herencia por alguien, porque la herencia que tenemos es a través de Cristo Jesús. Y si nosotros obedecemos sus mandamientos, si creemos su palabra, allí está entonces, hermano, la recompensa. Allí está la recompensa. No sea menso, hermano.
Disculpe, hermano, la palabra. No seamos, yo me incluyo también, no seamos mensos. Seamos mansos. Y no diga nunca esa frase, yo soy manso, pero no menso. Eso es lo que el mundo dice. Nosotros somos mansos y humildes. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, sean como yo. Aprendamos del Señor, aprendamos de Cristo. Vamos a ponernos todos de pie. Algo bueno aprendemos de Dios siempre. Porque lo malo no tienen que enseñarnos, ya nosotros lo traemos. Ya lo malo usted lo trajo consigo. Ya la herencia del pecado usted la trajo consigo. Pero Cristo le libertó del pecado. Cristo cortó con esa cadena de pecado. Cristo ya le libertó. Está usted completamente libre de esa atadura que le llevaba a la condenación. Ahora Cristo nos ha libertado del pecado que nos llevaba a la condenación. Pero ahora, ¿qué debo hacer? Ahora que estoy en Cristo, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasadas aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús. Dígale a Jesús ahora, Señor, yo quiero ser como tú. Gloria a Dios. Que esa sea su oración. Simplemente esa es su oración hoy. Señor, yo quiero ser como tú. ¿Cómo Jesús? El Señor dice, aprended de mí. Si hay cargas sobre tu vida, trae las cargas aquí. Ay, mi carácter, Señor, es la primera cosa que te voy a poner, Señor. No importa, tráigala al Señor. Traiga ese carácter al Señor. Aunque ustedes le hayan dicho a sus padres, oh, mi hijo es el más rebelde, más... No, eso es lo que dicen los padres, pero Jesús quiere decir lo contrario. Gloria. Quiere enseñarte mansedumbre, humildad. Dígale a Jesús, Señor, traigo esta carga, y si es mi carácter, gloria a Dios, porque de eso se trata hoy. El Señor está tratando de decir, bueno, no quiero que pierdas el control, que es lo contrario a la mansedumbre, hermano, es lo contrario, y cuando se pierde el control, hay consecuencia. Recuerda el 3 de noviembre mío. Hay consecuencias por perder el control. Y eso es simplemente una ilustración, pero también tómalo para usted. Cuando usted pierde el control, espere las consecuencias. Pero cuando usted actúa con mansedumbre, hay recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una eternidad, hermano, que no será comprada. Adoramos, Señor. Ni con el dinero, ni con nada de este mundo. Sí, solamente a través de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos, mi Dios, a trabajar, Señor, en nuestro carácter, oh Dios. Ayúdanos, mi Dios, te adoramos, a estar bajo tu dirección siempre, Señor. En el momento en que reacciono como el mundo reacciona, oh Dios, que vuelva a recordar esta bienaventuranza hermosa, que hay recompensa, hay galardones, sí, Señor. Sí, para aquellos que imitan tu carácter, Señor. Tú no dijiste aprender de mí y no lo demostraste, tú lo demostraste, Señor. El alfa y la omega, el principio. Hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor. Yo soy, me rindo. Quizás ya habíamos fracasado, Señor, habíamos fallado en cuanto al perder el control fácilmente, Señor. Pero hoy nuevamente venimos ante ti diciéndote, Señor, dame fuerza, Señor, para tener esa mansedumbre que tú enseñas, que tú viviste, y esa humildad, Señor. No quiero reaccionar como el mundo reacciona, mi Dios, sino como tú nos enseñas y tú lo hiciste también. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Siga hablando con el Señor allí.